Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias, como cada semana, a su sintonía. Agradecemos la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, con quienes esta semana abordaremos el reciente anuncio del gobierno de imponer impuestos a la comida chatarra. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo. Agradecemos, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados, se crea por la reproducción de Tesis y Antítesis. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden encontrar también en internet por envivo.asambleanacional.gov.es y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. En varias ocasiones el presidente de la República, Rafael Correa, se ha referido a la intención de gravar a la comida chatarra como una manera de combatir el consumo de alimentos con alto contenido en grasas. Veamos a continuación un resumen de las razones del Ejecutivo. La diabetes, las enfermedades hipertensivas, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del corazón estuvieron entre las principales causas de muerte en el país en el 2003. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En conjunto, estas enfermedades produjeron la muerte de 15.393 personas, es decir, de 42 ecuatorianos cada día. Según el Ministerio de Salud y de acuerdo con la evidencia científica, entre los principales factores de riesgo para la aparición de estas enfermedades se destacan el excesivo consumo de alimentos altos en azúcar, sal y grasas. Por eso, expertos de todo el mundo y la misma Organización Panamericana de la Salud recomiendan establecer medidas fiscales y tributarias para los consumos potencialmente nocivos. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Servicio de Rentas Internas todavía trabajan en la propuesta. Sin embargo, no solo las razones nutricionales y de salud sustentan el anuncio gubernamental, también supone una carga económica en el sistema de salud. El tratamiento de una diabetes puede tener un costo de entre $554 y $23.248 por paciente por año, según el grado de la enfermedad y la existencia o no de complicaciones, lo que para el país representa una carga de $700 millones anuales considerando a los sectores público y privado. Esa es solo una de las enfermedades propiciadas por los malos hábitos alimenticios. Por el contrario, una consulta médica preventiva anual para un ciudadano sano cuesta tan solo $11.80. Si a esa consulta preventiva se le incluyen exámenes de laboratorio, más una visita adicional al médico para la interpretación de esos resultados, el costo de un examen preventivo completo para un paciente sano puede llegar a $39.40. No es una medida nueva. En México, por ejemplo, ya se gravó con un peso cada litro de bebida azucarada y un impuesto extra del 8% a la comida chatarra. Y bien, arrancamos con estos antecedentes, amigos, con el debate, recordándoles a los asambleístas que tienen 2 minutos cada uno en este bloque para exponer sus criterios. Asambleísta Torres, iniciamos con usted. Usted es enemigo de los impuestos y esta vez hablamos de más impuestos, pero en esta ocasión para la comida chatarra. Sin embargo, las cifras, como pudimos ver en el video, reflejan que existen enfermos por diabetes y que esto aumenta exponencialmente. Que la comida chatarra ocasiona daños a la salud no cabe la menor duda. Que el impuesto a la comida chatarra va a castigar a quienes comen comida chatarra, es verdad. Que el impuesto a la comida chatarra va a disuadir que la gente consuma comida chatarra, dudo. Que el impuesto a la comida chatarra sea un tributo que va a permitirle al Estado recaudar más dinero, igualmente dudo. Por lo tanto, las razones mismas para imponer el impuesto a la comida chatarra no las encuentro en las explicaciones del oficialismo. De lo que debería ocuparse el régimen es, en lugar de establecer el impuesto a la comida chatarra, informar al ciudadano sobre los daños que ocasionan determinadas comidas. En los últimos 7 años se han hecho cerca de 10 reformas tributarias. En unos casos han eliminado ciertos tributos, han actualizado otros, pero por lo general las 10 reformas tributarias de los últimos 7 años han servido para establecer nuevos y más impuestos. El impuesto a la salida de capitales, que subió del 0.5% al 5%, el impuesto a los activos en el exterior, el anticipo del impuesto a la renta determinado como impuesto fijo, el impuesto a la contaminación
ambiental para gravar los vehículos, el impuesto a las botellas plásticas, el impuesto de $42 para las compras en el extranjero bajo la fórmula del 4x4, el impuesto a las tierras. En otras palabras, lo que nos ha dejado el régimen en estos últimos 7 años es un menú de nuevos impuestos. Y el impuesto a la chatarra, de llegarse a aprobar, será indudablemente un nuevo tributo que no va a cumplir los objetivos de un tributo que sirve en unos casos para recaudar más, para disuadir. Este será un tributo que castigue al consumidor cuando éste consuma comida de la, digamos, de baja calidad, sea de nuestro país o de fuera. Yo estoy en contra del impuesto a la comida chatarra porque creo que hay otras soluciones y esa es la información que debe el régimen proporcionar al ciudadano. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿usted está de acuerdo con este anuncio de este nuevo impuesto? ¿Cómo focalizarlo de la mejor manera? Es increíble las contradicciones en las que cae la oposición. Es increíble. Generalmente demandan que el país pueda atender con mejores obras, con mejores vías, que el país pueda tener más recursos. Sin embargo, cuando se trata de analizar de dónde se obtienen estos recursos, ahí sí hay una falta de responsabilidad absoluta. Realmente esto es una inconsecuencia. Pero yo creo que aquí el poder discutir sobre el tema del impuesto a la comida chatarra o el impuesto del 4x4 sin mirar los contextos es inaudito. Veamos los mismos ejemplos que se ha citado. El impuesto del 4x4, que ahora se ha postergado por un mes su aplicación. ¿Cómo es posible no discutir ese impuesto sin mirar las afectaciones que eso puede tener para la industria nacional y por lo tanto para la generación del empleo? Esto es inaudito. O analizar el impuesto a la comida chatarra solo como una afectación a los usuarios, sin entender los problemas de salud que genera al país, realmente es inconcebible. ¿Cómo esto puede afectar en enfermedades como aquí ya se han señalado precisamente? El tema de la diabetes, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades como de la hipertensión. El 42% de las muertes que se registraron el año anterior fueron por estas causas. Por lo tanto, creo que no solo es un tema impositivo, además que también aquí hay un tema conceptual. Pero ahora, digamos, no solo es un tema impositivo, es un tema de salud pública. Y en estos casos debería ser el Ecuador, el país, el que discuta. Porque además, no es que este sea solo un tema que se lo aplique en el Ecuador, lo han tenido que pensar países incluso desarrollados, en los cuales su población tiene, o ya una cuarta parte de la población tiene problema de obesidad y una cuarta parte de los presupuestos, por ejemplo, en Estados Unidos se gasta precisamente en buscar combatir la obesidad. Creo que aquí hay varias aristas, es un tema conceptual y es un tema también de salud pública. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿considera que de pronto se desincentivará el ingreso de grandes cadenas que de a poco han llegado al país y que su especialidad justamente es la comida chatarra? Como dije, yo lo que cuestiono es básicamente el fin que se busca con el impuesto a la comida chatarra. Que la comida chatarra tiene que ser controlada, regulada, sí, y que el ciudadano necesita información. Esa es la labor del gobierno y del Estado, informarle al ciudadano que si se alimenta con tal o cual producto, va a ocasionar ese producto daños a su salud. Cerca de 16.000 personas habían fallecido, entiendo que el año pasado, por estos problemas que mencionaba Virgilio: diabetes, hipertensión arterial, obesidad. Y según el reporte del propio Ministerio de Salud, cerca de 700 millones de dólares le cuesta al Estado tratar a este tipo de enfermos. Es indudablemente un asunto de política pública. Yo lo que no estoy de acuerdo es con el mecanismo. El impuesto a la comida chatarra no va a desincentivar a estas cadenas para que se instalen en el país, tampoco va a disuadir al consumidor para que consuma este producto. Lo que sí podría es castigarle a aquel que consume. Por ahí alguien dijo, en lugar de comer la hamburguesa, ¿por qué no comen el ceviche ecuatoriano? Bueno, es que hay una diferencia. Un ceviche de la cevichería, creo que Rumiñahui, que es muy bueno, cuesta más que una de las hamburguesas más simples. Entonces, por el precio hay una gran diferencia, por un lado. Y por otro, creo que la función en definitiva del régimen no puede ser otra que la de informar. Y vuelvo al tema tributario, es que la cascada de tributos e impuestos está a la vista. Si ahora nosotros sumamos tan solo los tributos que recauda el Servicio de Rentas Internas,
Esto supone alrededor de un 13 a 14% del Producto Interno Bruto. Si usted suma los tributos municipales y los aranceles, llegamos al 16% del Producto Interno Bruto. Y si suma las utilidades a trabajadores y los aportes al IES, la carga tributaria en el país está ahora en el orden del 21% del PIB. Esto es 21.000 millones de dólares frente a los 100.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Una carga tributaria alta. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sobre lo dicho por el asambleísta Torres, ¿por qué no apostarle a una adecuada campaña de información para los ciudadanos? Es que es un problema integral. Por supuesto que hacen falta campañas de educación y de información y se las viene realizando. De la misma forma que incluso, no solo con campañas de información, sino con políticas públicas. Por ejemplo, se incentiva un consumo diferente en los bares, se incentiva el consumo de la lactancia materna en los primeros meses de vida. Hay también una serie de actividades, de políticas públicas que buscan tratar el tema integral, porque así tiene que verse. Pero no ha sido suficiente. Estamos hablando ahora de un posible impuesto. Porque aquí efectivamente hay que mirar, y este es un elemento también de fondo, es un tema nuevamente conceptual, y es básicamente pensar que el capitalismo, en su afán de acumulación, de cada día crecer y acumular, lo que hace es mercantilizar el mundo cotidiano, el mundo de la vida. Entonces, todos los días se mercantiliza la vida, el amor, la alimentación, el libre esparcimiento de las personas, incluso las celebraciones familiares, se mercantiliza, es una especie de rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en mercancía. Y entonces, lo que tenemos ahora, y esto es, no hay cómo dejar de ver, es que hay también unos comportamientos inducidos respecto de cómo se alimentan las personas. Miren lo que dice la encuesta nacional de nutrición y salud que se ha realizado, que en los últimos años en el Ecuador hay una transición respecto de los hábitos alimenticios, y entonces paulatinamente se pasa de hábitos en los que había un fuerte componente de carbohidratos y de fibra, a una dieta básicamente basada en grasas saturadas, azúcares y altos componentes de sal, ¿sí? Entonces, eso también es importante señalar. No solo es un problema de informar, es que estamos combatiendo también toda la campaña publicitaria de las grandes transnacionales, y esas grandes transnacionales desarrollan un inmenso aparato de comunicación. Pero ¿hasta qué punto los impuestos van a evitar que los ciudadanos sigan consumiendo este tipo de comidas? Sí, a ver, pero lo que se busca es desincentivar. Sobre los tributos quisiera referirme también en el siguiente segmento, porque ahí hay cosas que decir. Los tributos, todos son impuestos, pero unos son directos y otros son indirectos, y los efectos que causan a la economía son distintos. Creo yo que hay unos tributos que buscan efectivamente recaudar y redistribuir, y otros desincentivar hábitos, y este es el caso. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Analizamos en este programa los impuestos a la comida chatarra. No se vayan, enseguida continuamos con más. Estamos de regreso, amigos, con más de Tesis y Antítesis. El tema de hoy, los impuestos a la comida chatarra. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden sintonizar también por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es y en el portal de noticias ecuadorenvivo.com. ¿Cuál es la opinión ciudadana sobre la propuesta de un impuesto a la comida chatarra y cómo definen a la comida chatarra? Lo vemos en el siguiente video. Ya no es, mija, ya producto 100% sano que comemos. Como antes nuestros antepasados comieron, ya no es. Las tierras ya no producen como antes producían, sin químicos, sin esa cosa. Entonces, imagínense, ellos deberían pensar un poquito más en lo que están haciendo. Hemos comido siempre, ¿sí? Que hay que limitar el consumo, es cierto, a los niños en su desarrollo, que es cierto, porque está haciendo mal, pero así es lo que tenemos que hacer, comenzar por eso, en las escuelas, en los colegios, suprimir muchas cositas, es lo que hay que hacer. Lo que en verdad es comida chatarra sería lo que es las papas del supermercado y Doritos y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que a un inicio me parece bien, correcto, por el hecho de que en sí el Ministerio de Salud está gastando demasiado dinero en todo esto de lo que es los triglicéridos
para dar la medicación para las personas que tienen el colesterol alto. Y no solo esto, sino que también la comida chatarra te ayuda para eso, lo que es la diabetes. Hay problemas, sí, pero igual se puede, o sea, se puede cuidar también una persona, se puede, pero no por comer por comer una vez al mes, una vez a la semana, una comida de estas no creo que va a hacer daño. Y por eso va a poner impuestos, no creo. Es más, deberían incentivar a hacer deporte, que ahí bajarían el nivel de obesidad, que es lo que están diciendo, que por el nivel de obesidad están dando quieren poner ese impuesto. Eso es lo que nosotros necesitamos, que alguien cuide la salud, nos dé algo nutritivo y no más bien perjudique la salud. Las estadísticas dicen que en el Ecuador el 90% de las personas somos sedentarios. Entonces no hay que tanto satanizar a la comida chatarra. Nada es natural. Entonces imagínense, en este caso digo, no nos envenena solamente la comida chatarra, sino todo lo que estamos consumiendo. Bien, asambleísta Torres, continuamos con usted. ¿Cómo definimos a la comida chatarra? ¿Qué se entiende por aquello? Bueno, se define como comida chatarra por parte del oficialismo aquella comida pues importada. Se sabe que la carne, por ejemplo, ecuatoriana, no es útil para preparar las hamburguesas importadas, pues allí tendríamos. Pero ¿qué tal si por allí dicen que la fritada también es comida chatarra, que las tortillas también vienen a ser comida chatarra? Imagínese usted qué comeríamos los ecuatorianos. Habrá que definirlo. Habrá que definir, y ahí viene la dificultad, porque se va a definir sobre preferencias individuales. Que informe el gobierno está bien. Los tributos son de tres tipos: impuestos directos e indirectos, tasas y contribuciones especiales. ¿Cómo se va a gravar la comida chatarra? Indudablemente con un impuesto. Y entiendo que será por la vía del impuesto a los consumos especiales, que es un impuesto que ahora grava, por ejemplo, al consumo de licor. ¿A qué ha conducido el impuesto a los consumos especiales? A que la gente no haya bajado el consumo, digamos, de licor importado, pero que en muchos casos ese licor importado se lo consuma sin que éste haya ingresado pagando los impuestos correspondientes. Por ello es que yo cuestiono la utilidad de un impuesto para disuadir que la gente consuma comida chatarra. Necesitamos información. ¿Es una cuestión de impuestos o de cambio de hábitos? Usted, por ejemplo, ¿qué comía cuando era niño? Bueno, ese tiempo no teníamos pues el tipo de comidas que ahora tenemos. Eran, yo diría, pues hasta cierto punto un poco más saludables, aunque había mucho carbohidrato en aquel entonces. No teníamos la costumbre de comer mucha legumbre, por ejemplo. El carbohidrato era el que marcaba la dieta de los ecuatorianos hace algunos años. 30 Ahora, segundos. Pues, han cambiado los hábitos. Por ello se necesita básicamente información, educación, y allí tiene que emplear todos sus recursos el régimen, no en establecer los tributos. Dice Virgilio que es un problema del capitalismo. Yo diría sí, pero también ha sido un problema del comunismo. Vea usted en la Unión Soviética, en la época de Stalin y después. ¿Por qué morían los soviéticos? Por obesidad, una alimentación pésima. No es que comían mejor en la época del comunismo, comían tan mal como se come en la otra. Es un tema de hábitos y de información. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, la misma pregunta. ¿Qué se entiende por comida chatarra? Solo para responder lo que dice Luis Fernando sobre este tema. Lo que pasa es que en estos casos el capitalismo es completamente amoral. Es decir, por ganar, por tener cada vez más ganancias, no le importa lo que venda. Así sepa que efectivamente esos productos son contrarios a la salud. El tema de los impuestos, que es otro de los aspectos que quedó sin profundizar. Aquí hay una nueva incoherencia. ¿Qué es lo que hemos tenido? Impuestos directos e indirectos. ¿Qué es lo que antes se privilegiaba? Básicamente los impuestos indirectos. Recordemos, creo que incluso tú participabas en este congreso cuando se disminuyó el impuesto a la renta. El impuesto a la renta. Personas que visitaban en esos años, de los alcaldes del propio partido de derecha español como el PP, justo cuando se disminuía, se eliminó el impuesto a la renta y se impuso el impuesto a la circulación de capitales del 1%. No avanzaban a entender cómo se puede eliminar el impuesto a la renta para generar un impuesto indirecto que nos afecta de manera distinta a cada uno de los ciudadanos. Había un estudio en esos momentos que por cada $100 que en ese momento tenían los ciudadanos, 7 se pagaban de impuesto al valor agregado, por ejemplo, que es otro de los impuestos indirectos. Pero obviamente esos $7, para quien tiene 100 o $200,
que en este caso serían ya 14, afecta de manera distinta que quien gana 3.000 o 4.000. Entonces, los impuestos indirectos sí son un daño básicamente a los más pobres, como se ha aprobado. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora con esta serie de medidas que tú has señalado? Generar que básicamente los temas que sean motivo de imposición sean de impuestos directos, que la gente que gana más, paga más, que la gente que tiene más, paga más, y buscar mantener los impuestos indirectos. Miren, ahora, ya he hablado yo del impuesto a la circulación de capitales, pero también el señor Lasso, que ahora habla de impuestos, él, cuando era ministro de Maguad, buscaba subir el IVA al 16%. Y el IVA nos castiga de manera indirecta a los ciudadanos. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, las cifras que dicen, un impuesto indirecto como el impuesto al valor agregado es el que mayor recursos genera al fisco. Aproximadamente genera unos 6.000 millones de dólares. El impuesto a la renta, que es un impuesto directo, genera cerca de 3.800 millones de dólares. Y luego está el impuesto a la salida de capitales, que es otro impuesto directo que genera aproximadamente 1.500 millones de dólares. Y los demás son impuestos que generan indudablemente mucho menos que estos tributos. Yo soy partidario que el impuesto a la renta sea más bajo, por la sencilla razón de que al bajar el impuesto a la renta se amplía el número de contribuyentes y se le deja al ciudadano, no tanto al más rico, sino pensemos en la clase media, en aquellos que son funcionarios públicos y que están obligados a tributar una determinada cantidad, para que ellos gasten, para que ellos utilicen su dinero, porque mientras más sube el impuesto, se beneficia aquel que va a gastar ese recurso, que es el funcionario estatal. Cuando el impuesto baja, el ciudadano tiene más dinero para gastarlo él. Por lo tanto, cuando se reducen los impuestos, aumenta la recaudación y aumenta el número de contribuyentes. Esa es una regla en todo lado. Ahora, en el Ecuador, afortunadamente, los ecuatorianos debemos trabajar cerca de 80 días al año para reunir los dineros que le pagamos al Servicio de Rentas Internas. Los argentinos y los españoles deben trabajar cerca de unas 3 veces más que el ecuatoriano para pagar los tributos. Un ecuatoriano debe trabajar hasta marzo y reúne la cantidad con la cual paga el impuesto. Un argentino, un español deben trabajar hasta el mes de agosto. Todo lo que ganan hasta el mes de agosto va al Estado. Pues ojalá en el Ecuador no lleguemos a ese punto en que el Estado sustrae los recursos de los trabajadores. Los impuestos tienen que ser razonables. No conozco que se haya hecho esa propuesta allá pues a finales de las décadas de los 90 de subir el IVA de manera definitiva al porcentaje al que menciona Virgilio. Pero indudablemente subir el IVA es un castigo. Yo no soy partidario de que sube el IVA, no soy partidario de que sube el impuesto a la renta. Con los impuestos que tenemos es suficiente. Ojalá pudieran bajar algunos de ellos para que el ciudadano con sus recursos gaste, invierta y sea gestor del desarrollo en el país. Gracias, asambleísta Hernández, su réplica. Es que ese es un tema conceptual, nuevamente. Generalmente los sectores de la oposición y sobre todo los sectores vinculados con la derecha han planteado que lo fundamental es generar impuestos que sean de fácil recaudación. En cambio, el impuesto a la renta es un impuesto proporcional, es un impuesto en que la gente que más tiene, más paga, la gente que más gana, más paga. Y esto es importante. Aquí creo que todos los que hemos vivido en este país sabemos que una de las recomendaciones fundamentales que hacía el Fondo Monetario Internacional era sobre todo subir los impuestos indirectos. Y se planteaba, muchas veces se planteó, no solo el señor Lasso, en varias ocasiones el Fondo Monetario generó este tipo de recomendaciones de subir los impuestos indirectos como el IVA al 16%. Y lo mismo, cuando se retiró el impuesto a la renta y se puso el impuesto a la circulación de capitales o impuesto a los cheques que decían los ecuatorianos, ¿cuál fue el argumento? El argumento fue que era muy difícil cobrar el impuesto a la renta. Nosotros en estos 7 años hemos demostrado que no es difícil cobrar, sino que había que tener voluntad para cobrar. ¿Y para cobrar a quiénes? A los que más ganan, a los que más tienen. Monseñor Luna, de acuerdo en un editorial inteligente de esos años, decía lo siguiente, que poner el argumento de que hay que retirar el impuesto a la renta porque es difícil cobrar, equivale a que la Iglesia diga que alguno de los mandamientos se debe retirar porque no se puede cumplir. Y él citaba incluso que, por ejemplo, podría ser el 9º mandamiento, que seguramente es muy difícil de cumplir y que, por lo tanto, la Iglesia debería considerar retirarlo. ¿Sí? Entonces, aquí hay un tema conceptual.
¿A dónde se destinarían estos recursos por este concepto de impuestos? Ya, básicamente lo que se ha dicho, y vuelvo a insistir, el tema no es cuánto generen, el tema no es la necesidad de esos recursos. No, pero será un hecho que habrá una recaudación. Desincentivar consumos y sobre todo que esos recursos puedan ayudar a que se pueda tratar a personas que tienen problemas de enfermedades que se generan por el consumo inadecuado de carbohidratos, de azúcares, de grasas saturadas, que creo que es el objeto de este impuesto. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, en el bloque final estaremos con las conclusiones del tema que hemos abordado durante este programa, los impuestos a la comida chatarra. Regresamos. Estamos de regreso con más amigos de Tesis y Antítesis. Estamos ya en la recta final y esta semana abordamos los impuestos a la comida chatarra. Asambleísta Torres, ya en este último bloque vamos con las conclusiones respecto de lo que hemos abordado. ¿Gravar con impuestos o mejorar el acceso a la comida saludable? Pregunto esto porque habría cierta contradicción. De un lado se apunta a que los ciudadanos se alimenten de mejor manera, sin embargo, se quitó el apoyo a los comedores en el sector público, por ejemplo. Mejorar el acceso a la comida saludable sería indudablemente una de las vías, además de la información que debe el gobierno proporcionar al ciudadano sobre la calidad de los productos para que el ciudadano, en ejercicio de su libertad, decida si se alimenta o no con un producto que puede ser nocivo para su salud. Pero no pueden decirle desde el Estado, esto comes y esto no comes. Cada uno sabrá cómo se alimenta sobre la información que recibe y, por supuesto, en la medida en la que exista suficiente disposición de buenos productos. El doctor Plutarco Naranjo, ya fallecido, ambateño, uno de los investigadores y médicos más notables que ha tenido el país, él dijo que la hamburguesa ecuatoriana, hecha con manos ecuatorianas y productos ecuatorianos, era muy saludable, porque tenía todos los componentes: carbohidrato, proteína, pan, la carne y, por supuesto, los vegetales. Se refería a la hamburguesa ecuatoriana hecha con productos ecuatorianos. Las otras de las cadenas o las que se hacen ahora pues con las recetas, digamos, de otras cadenas no tienen indudablemente esa calidad que tendría una de nuestras hamburguesas. De tal modo que la información es importante. Si le dijeran al ecuatoriano, esta es la hamburguesa ecuatoriana que usted puede servirse con estos productos, no pasa nada. Y aquí tiene otras que, por supuesto, pueden costar un poco más, que no son saludables. Información. En cuanto a los impuestos, quiero recapitular lo que ya dije. El peso de los tributos en el país, la carga tributaria bordea el 21% del Producto Interno Bruto. Es una de las más altas en la región andina, más alta inclusive que en Colombia. Pues, y seguimos subiendo. Y por ahí hay muchos aplausos diciendo en el Ecuador se cobran impuestos. Cuando en el Ecuador, si pudiéramos hacer más con menos impuestos, como se hace, por ejemplo, en la Municipalidad de Guayaquil, deberíamos estar definitivamente satisfechos. ¿Que va a cumplir algún propósito este impuesto a la comida chatarra? Yo diría que ninguno. Porque, como mencioné al iniciar mi intervención, no va a disuadir al ecuatoriano para que consuma. No va a desincentivar a una cadena para que se instale. Va a castigar a aquel que ha decidido consumir y no va a aumentar la recaudación tributaria si ese fuese el propósito. Y viene lo otro, ¿qué órgano va a definir a la comida chatarra? ¿Será el Parlamento cuando apruebe la ley o será un funcionario del Ejecutivo? ¿Y bajo qué parámetros se va a determinar cuál es la comida chatarra? Y por supuesto, sobre ella el monto del tributo. No más impuestos, más información para que el ciudadano, en ejercicio de su libertad, decida. Pero en el Ejecutivo también la idea es mayores impuestos, por ejemplo, también a los cigarrillos y a los licores. Mire, han gravado con tanto a los cigarrillos y a los licores que prácticamente se sigue consumiendo licores y cigarrillos más costosos en los casos en los que se han pagado los impuestos o simplemente de contrabando. Los impuestos de esta naturaleza incentivan el contrabando y por eso deberían bajar en el país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ya en esta recta final, su réplica y algunas inquietudes. ¿Qué leyes deben ser reformadas precisamente para dar paso a que se pongan estos impuestos precisamente?
¿Y cómo alentar a la soberanía alimentaria frente a la oferta barata de la comida chatarra, por ejemplo? Sí, es que estamos hablando de una política integral. Es una política que efectivamente tiene que combinar información, educación, tiene que haber incentivos para los pequeños productores, no solo para que produzcan, sino sobre todo para que puedan colocar sus productos en el mercado. Es una política integral, una política que tiene que poner el interés ciudadano por encima del interés económico y el interés de las grandes transnacionales. Miren ahora, ¿cuánto ha costado al país poner el semáforo que indica a los ciudadanos ahora cuánto tiene de azúcar, de sal, de grasas? Pero finalmente eso es positivo y cotidianamente, no sé, les pasa a ustedes, me pasa a mí. Cuando ahora voy a hacer compras y miro el semáforo rojo, uno se detiene, piensa dos veces, finalmente decide lo que le parece conveniente, pero tiene la información respecto de que ese alimento tiene alto contenido de azúcar, de sal o de grasa. Es el ciudadano el que decide, pero tiene mayor información y eso ha sido positivo. Que había oposición de las grandes empresas, sí, que se afectaba y que se decía que eso puede afectarse a la libertad, sí, pero eso ha sido, en cambio, conveniente y ahora paulatinamente empieza a ser valorado como conveniente para el interés ciudadano. Tercero, creo que es importante decir que aquí no es lo fundamental el tema de cuánto puede producir ese impuesto. No, yo creo que esto también hay que ponerlo en segundo plano. Es mirar un tema de política, de salud pública de forma integral. ¿Y cómo logramos desincentivar ciertos consumos, ciertos hábitos? Aquí se ha dicho, por ejemplo, que hemos grabado tantas veces al cigarrillo y al alcohol y que ahora no se ha bajado el consumo. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que sí, lo que ha pasado con eso es que se ha desincentivado el inicio, por ejemplo, del consumo del tabaco en jóvenes y adolescentes. Esto es importante, por eso hay que mirar estas políticas fiscales y tributarias en su integridad. Y eso no solo lo decimos nosotros de país, hay la Carta de Ottawa, que creo que es de la mitad de la década de los 80, en la que ya señalaba la necesidad de incluir políticas fiscales y tributarias pensando en el tema de alimentación saludable. Entonces me parece que hay que realizar un ejercicio en ese sentido y mirar políticas integrales. Aquí lo fundamental no es cuánto se recaude, sino sobre todo generar una reflexión y ojalá desincentivar este tipo de consumos que pueden ser perjudiciales. Ya las estadísticas empiezan a ser preocupantes respecto de qué consumimos los ecuatorianos. Este estudio nos dice, por ejemplo, que ya el nivel de obesidad en niños empieza a ser cercano al 10% y en jóvenes incluso cercano al 15%. Y las consecuencias de esto ya en otros países en este momento vemos. Y yo creo que no nos queremos mirar en ese espejo. Por lo tanto, aquí no es lo fundamental lo que se recaude, sino lo fundamental es la vida y la salud de los ecuatorianos. Y si para eso se contribuye con una medida que desincentive, creo que es importante tomarla con decisión, pensando sobre todo en el futuro de estas y las próximas generaciones. Brevemente, de consolidarse la propuesta, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Qué leyes deberían ser reformadas? No, tendríamos que discutir, efectivamente habría que discutir una reforma tributaria, dependiendo, eso sí, de qué productos son los que se van a gravar. Aquí estamos hablando básicamente de los que venden las transnacionales, para que no se diga que después vamos a grabar las fritadas, las comidas típicas, no, las transnacionales. Este debería ser el objeto fundamental. Y lo principal no es cuánto se recaude, sino generar nuevos hábitos alimenticios. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, esta semana hemos abordado este planteamiento hecho por el gobierno respecto a los impuestos a la comida chatarra. Durante el debate se ha dicho que no es lo fundamental cuánto se recaude, esto de un lado. De otro lado, que se requiere mayor información y menos impuestos. Aquí en Tesis y Antítesis, recuerden que la síntesis les corresponde a ustedes. Gracias, como siempre, su sintonía. Les recordamos que este programa se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a las 9 de la mañana. También nos pueden sintonizar en ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.